Buenas, 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 ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Nicolás y esta es la clase 11 del curso de SQL de Educar es la clave. Como verán, estoy con la misma ropa de la clase pasada, pero en sus tiempos pasaron una semana y en mis tiempos pasaron 5 minutos. Así que bueno, en esta clase vamos a ver tipos de datos, algo muy importante, capaz que es una clase que les cueste un poquito porque es más teórica, no va a tener parte práctica, en esta se las voy a deber, pero es algo que es totalmente necesario para después poder usar SQL sin problemas. Es fundamental conocer los tipos de datos, saber cómo definirlos, saber qué datos usar, qué datos vamos a estar usando en nuestra base de datos, tanto para que funcione bien como para que tenga mejor performance, para que tarden menos las consultas, para que no se rompe, para que no se cuelgue y demás. Así que es algo muy importante que ya ahora les paso la presentación y arrancamos. Bueno, arrancando con la presentación, lo primero que voy a hacer es agrandar un poco mi camarita. Capaz que en algún momento de la presentación les voy a tapar algo del texto, pero ya que es muy teórica la clase, prefiero que me vean un poco más grande y puedan seguir la clase capaz escuchándome y después yo les dejo la presentación para que la lean. Nada, arrancamos los tipos de datos. Tenemos varias categorías de tipos de datos, que son valores numéricos exactos, aproximados, fecha y hora, cadena de caracteres Unicode, cadenas binarias y otros tipos de datos. Arrancamos con valores numéricos exactos. Tenemos bastantes tipos de datos que son tiny int, small int, big int, bit, decimal, numeric, money, small money. ¿Qué vamos a usar acá en la práctica y en la realidad? Vamos a usar más dos de estos datos. Primero, una consideración importante que es que en SQL actualmente decimal y numeric no tienen diferencia, son lo mismo. No hay diferencia en el espacio del almacenamiento que utilizan, no hay diferencia en el tipo de dato que se va a depositar en ellos, ni nada. Así que ahí eso denlo como sinónimos, estos dos si se quiere. Después sí, un dato muy importante que vamos a usar es el int, que el int básicamente es entero, es el 1, el 5, el 100, son números enteros, números sin decimales. Y generalmente prefiero que usemos el int sin meternos tanto en la definición de small int y demás, que ya va a ser más algo específico y técnico que no nos interesa actualmente. Entonces acá, llévense de esta parte de valores numéricos exactos, llévense como importante usar el int, que son números enteros sin parte decimal, el decimal, que sí es con decimal, y el numeric, que es lo mismo que el decimal. Que acá se los dejo justamente esos tres. Y ahora vamos a ver la parte de valores numéricos aproximados. Acá vamos a encontrar el float y el real. El que más vamos a usar, y casi siempre vamos a usar, es el float. ¿Qué quiere decir float? Es un tipo de dato numérico flotante, se le dice así, que es en la práctica es un número con parte entera y con parte decimal. Vos me dirás, che, ¿cuál es la diferencia entre el float y el decimal entonces, o el numeric? Bueno, el float, como ven en la categoría en la que se encuentra, es un valor numérico aproximado. En la práctica, en lo que vamos a usar nosotros, vamos a usar mucho float posiblemente, ya que vamos a usar bases de datos que no tengan una precisión muy precisa, como quiere la palabra. Porque ¿qué pasa? En un número decimal o numeric, vamos a poder poner, por ejemplo, 100,000000000000000 así sucesivamente, y que termine, por ejemplo, en 53. Si nosotros ponemos eso, ¿qué va a leer SQL? Va a leer el 100, la coma, toda la cantidad de ceros que hayamos puesto y va a leer 53 al final. ¿Cuál es la diferencia con el float? En una cierta parte, en una cierta cantidad de caracteres decimales, va a leerlo sin problemas, va a leerlo tal cual está, va a leer muchos ceros y va a leer el 53. Pero luego de cumplir cierta cantidad de caracteres, que son muchísimos, la verdad que en nuestra práctica no vamos a tener problema, ¿qué va a hacer? En vez de leer 53, va a leer 5. Y si lee un 5 al último, interpretas que hay un 5 y después todos ceros, por matemática, digamos. Entonces, si hacemos cuentas muy precisas, con un grado de precisión muy exquisito, capaz que algo se modifica un resultado porque en vez de ser 53 ese decimal es 50. Entonces, el float hay que usarlo con esa consideración importante que es puede pasar que no sea 100% exacto como el decimal. Ahora vamos a los datos de fecha y hora, que son básicamente date, time, daytime. ¿Qué cambian estas cosas? Principalmente
el date es la fecha, el time es la hora, el date time conjuga fecha y hora. Esto vamos a ver una clase dentro de 3 o 4 que va a tener todas funciones sobre de horas, de fechas. Entonces vamos a dejar la explicación 100% de la fecha y hora para esa clase. Sí, les voy a mencionar 2 consideraciones importantes que tienen que tener a la hora de usar este tipo de datos, que es, si ustedes saben que en una columna van a venir datos de fecha, van a poner fechas, usen los tipos de datos de fecha y hora. ¿Por qué les digo esto? Parece una pavada, parece algo que es obvio, si va a tener fechas, pongamos fecha, pero muchas veces hay gente que utiliza el dato varchar y lo define, por ejemplo, en 20. Ya en un ratito vamos a ver qué es varchar, pero básicamente el dato varchar es cadena de caracteres, es poner cualquier carácter. ¿Qué pasa? Si yo pongo una fecha, por ejemplo, la de hoy, que es 23/06/2024, el varchar va a funcionar, porque esos son caracteres. Yo le estoy poniendo números, le estoy poniendo un símbolo como una barra y otros números. Entonces va a funcionar igual el varchar. Pero ¿qué pasa? Yo capaz que quiero hacer alguna función, alguna operación con fechas, como por ejemplo, no sé, decirme cuánto tiempo pasó de esta fecha a esta fecha, y si yo la definí como varchar, SQL puede que no entienda. Hay veces que sí entiende y hay veces que no entiende. Entonces hay que definir las cosas como fecha y como varchar. Otra consideración importante es que cuando utilicemos el tipo de dato datetime o date, o sea el de fecha o el de fecha y hora, siempre tenemos que escribir nuestras fechas como año, el año entendido como si es 2024, 2024, o sea con 4 caracteres, no 24 simplemente, que a veces uno en el día normal lo usa. Después el mes y después los días. Si nosotros escribimos la fecha como día, mes, año, como día, mes, año con menos de 4 caracteres y así sucesivamente, es posible que la fecha no se almacene correctamente. Entonces, cuidado con eso. Consideraciones con datos de fecha. Esta, la que estamos viendo, escribir año de 4 caracteres, mes con 2 caracteres, si es enero, 01, si es junio, 06. Digamos, agreguemos los 2 caracteres y el día, lo mismo. Si es 10, bueno, va 10, pero si es menor a 10, el 0 adelante. Y la consideración que les acabo de mencionar antes de no usen varchar, sino usen fecha. Ahora sí, vamos a empezar a usar algunos que son más interesantes, ¿no? Que son cadenas de caracteres. Acá tenemos el char, el varchar y el text. El char es una cadena de carácter fija. Nosotros cuando vamos a definir estos caracteres, estos tipos de datos, perdón, también definimos cuántos caracteres va a haber. Es decir, yo agarro y digo, bueno, considerando el ejemplo, acuérdense de los actores, que teníamos una tabla que tiene, por ejemplo, la columna de nombre, ¿no? Bueno, yo voy a decir, che, en la columna nombre de la tabla actores, el tipo de datos va a ser un char de 50. ¿Qué quiere decir un char de 50? Que en la columna nombre yo voy a poder poner un texto de 50 caracteres como máximo. ¿Qué hace el char? El char es de longitud fija. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser de longitud fija, yo lo definí de 50, puedo escribir menos caracteres, pero el SQL en su mente, en su memoria, aunque diga Nicolás, que tiene Nicolás, tiene 7 caracteres, aunque diga eso, va a rellenar los siguientes 43 en su memoria como vacíos, pero los va a rellenar. Entonces va a estar ocupando el espacio de 50 caracteres en nuestra memoria, cuando en realidad tiene 7. El varchar, a diferencia del char, es variable, es de longitud variable, no fija. Entonces yo, si defino un varchar de 50, lo bueno que va a hacer, cuando SQL detecte que escribí Nicolás, se va a autoadaptar a 7 caracteres. Yo pongo el máximo, pongo 50. Sí, varchar 50 es lo máximo. Pero cuando detecte 7, se achica a 7. Entonces, eso está muy bueno porque hace que utilicemos menos memoria. Ahora vamos a ver una buena práctica en un segundo. Una consideración que hay que tener, pero básicamente es eso. Y después, text es exactamente lo mismo que varchar, funciona igual. Digamos, no tiene una limitante de caracteres, pero sí no te deja poner valores predeterminados. ¿Qué quiere decir esto? Es poner un valor por default. Por ejemplo, hay un nombre que por algún motivo falta en nuestra base de datos y a veces nosotros como gente de la base de datos que maneja, que administra,
podemos poner valores por default. Es decir, che, si viene vacío o si viene nula la columna esta, que por algún motivo el nombre no está, agregale desconocido, la palabra desconocido. Eso es un valor por default o predeterminado. Es, che, si viene vacía, que diga desconocido, que no quede vacía, porque esto también a veces puede traer problemas. Entonces, con varchar lo podemos hacer, pero con text no. Vamos a sí o sí tener que dejarlo vacío o nulo y a veces no es conveniente. Entonces, contemplen estas alternativas para elegir su tipo de dato. Bueno, la diferencia entre varchar y char ya se las mencioné, que el char es fijo, el varchar es variable, y esto nos da una nueva consideración a tener en cuenta, que es sobre performance, sobre funcionamiento, sobre qué nos conviene. Si nosotros vamos a escribir algo en una columna, o sea, una columna que supónganse que todo lo que está adentro son la letra B y la letra F, por ejemplo, verdadero o falso. Sabemos que siempre se rellena así esa columna, con una B, con una F, con una B, con una F, con una B, con una F. Sabemos que siempre va a ser un carácter el que escribimos en esa columna. Entonces, acá nos conviene usar el tipo de dato char 1. Así se define cuántos caracteres van a entrar. Char 1. Es mejor eso que escribir varchar 1. Los dos van a funcionar, porque acuérdense que el char es fijo. Si yo escribo 1, va a funcionar. El varchar es variable. Pero si yo pongo la B nada más, está cumpliendo con ese 1. No va a haber más que 1. Se adapta a 1. ¿Se acuerdan que el varchar era adaptarse? Si yo pongo 50 y escribo solo la B, va a achicarse hasta ese valor. Pero si yo pongo varchar 1, se achica a lo que ya está y listo. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando estamos 100% seguros que va a ser 1 hay que usar char en vez de varchar? Porque varchar, a pesar de que esté teniendo solo un carácter y esté bien, consume un byte más de espacio en disco, de espacio en almacenamiento de memoria. Entonces, en este sentido, cuando conocemos específicamente la longitud y estamos seguros que va a ser esa y no va a ser menor, es mejor usar char. Cuando no conocemos la longitud exacta y decimos, che, puede venir una B, puede venir una F, o capaz que en algún momento viene la palabra verdadero, y ahí ya digo, uy, pará. Si viene verdadero, el char 1 va a traer problemas, no va a funcionar. Entonces me conviene poner varchar 15, varchar 10 y adaptarse a, bueno, pongo varchar 10. Si viene la B corta, va a funcionar, se va a achicar hasta el 1. Si viene la palabra verdadero, también va a funcionar, se va a achicar hasta la cantidad de caracteres que tenga la palabra verdadero. En cambio, si pongo char y ahí viene verdadero, se me va a romper. Porque yo dije, che, que ven, este tipo de dato va a ser un char de un solo carácter. Si viene algo de más caracteres, como la palabra verdadero, el SQL va a entender que hay un problema de datos y va a romperse algo, va a funcionar mal algo. Así que eso ténganlo en cuenta. Es importante conocer nuestra base de datos antes de meter mano. Por eso existía, por ejemplo, el diagrama entidad-relación, que lo vimos en una de nuestras clases. Bueno, otro comentario más sobre el performance que viene asociado a esto es usar el tipo de datos char para almacenar solo datos de longitud fija, que es esto que veníamos hablando. Yo tengo que saber exactamente cuántos caracteres va a tener. Si no lo sé, y pueden ser menor, usemos varchar para reducir espacio de almacenamiento. Esto es justo lo que estábamos mencionando con la palabra verdadero. Después tenemos cadenas de caracteres Unicode. Yo sé que no están viendo la presentación completa acá, el título y demás. Nada, quería que me vean un poquito más grande. Sé que no está molestando en los datos, porque estoy viendo cómo funciona. Igual la presentación, acuérdense que yo se las dejo siempre en el link, se las dejo en el drive. Quédense tranquilos y tranquilas que la van a poder ver 100%. Pero bueno, para que sea un poquito mejor el video. Cadena de caracteres Unicode tenemos nchar, nvarchar y ntext. ¿En qué nos cambia esto? Básicamente, nosotros en char y en varchar definíamos cantidad de caracteres que queríamos que entren en nuestra columna, en nuestro tipo de dato. Supónganse que va a tener la B corta, es un carácter. Si va a tener la palabra falso, son 5 caracteres. Y lo definíamos. En cadenas de caracteres Unicode no definimos caracteres, sino definimos bytes de almacenamiento. Esto ya es un poco más técnico y un poco más complicado, que es, bueno, yo quiero que este tipo de dato gaste tanta memoria, tantos recursos, hasta esta cantidad de bits. Es un poco más complejo, hay formas de traducir los caracteres a bits y demás. Yo no me metería en este ambiente tan rápido, porque estamos recién aprendiendo, así que esto lo vamos a dejar pasar por el momento.
usemos lo que ya teníamos definido. Y tengan en cuenta que existen estos datos. Si los ven, significa esto. Posiblemente les ande bien. Capaz que ustedes ponen nvarchar y les funciona. Porque bueno, está justo dentro de esa cantidad de bits o esa cantidad de caracteres. Pero es innecesario, la verdad. Usen char y varchar normales. Y acá también les voy a dejar estos tipos de datos. Pero también para mí no es el momento de verlos. Con lo que estamos viendo hasta acá ya alcanza. Que son cadenas binarias y otros tipos de datos. Como acá tenemos por ejemplo geometry o geometry escritos así de las dos formas. Que son datos espaciales. Datos de que ya abarcan otra dimensión, ¿no? Abarcan una dimensión espacial como de 3D y no del 2D típico de filas, columnas, por decirlo de una manera, o X e Y, sino que se agrega nuestra parte Z, nuestra parte de dimensión. Pero bueno, esto es para que lo vayan teniendo en cuenta. Después tenemos también datos tipo JSON o XML, que son datos donde podemos abrir hasta archivos, por decirlo de una manera, y no solo un dato en particular. Pero bueno, son cosas más complejas, cosas que no vamos a ver ya. Así que las vamos a dejar para más adelante. Con que ustedes tengan entendido bien qué es un entero, un decimal, un numeric, un varchar, un char y los tipos de datos de fechas. Y ustedes me sepan entender las consideraciones que mencionamos, las diferencias entre performance, la diferencia entre un dato fijo y variable. Con eso ya estaríamos perfectos para poder seguir avanzando hasta un cierto momento donde se pueda complejizar mucho y podamos necesitar recurrir a más tipos de datos, que si eso llega a pasar, yo voy a parar, les voy a explicar bien y vamos a seguir. Pero con esto vamos a tener para 30 clases más, así que quédense tranquilos y tranquilas. Bueno, ya los saludo. Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Espero que les haya gustado. A pesar de no tener una parte práctica, espero que les haya sido entretenido y hayan podido seguir y escuchar lo que les estaba comentando. En la clase que viene vamos a estar viendo ya el sublenguaje DDL. Vamos a ver un nuevo sublenguaje que en este vamos a estar creando objetos, modificando, eliminando. Es un poco para crear tablas, crear vistas, funciones. Eso es algo que vamos a ir viendo más adelante. Pero básicamente ese es el sublenguaje DDL. Ya lo vamos a ver en profundidad en la clase que viene. Así que nos vemos dentro de una semana. Chau, chau.